En primer lugar, quiero agradecer mucho esa oportunidad de volver a Perú, que adoro y donde he tenido antiguas chances de contribuir con otros programas que el Banco Mundial financió aquí hace muchos años. Y a los organizadores felicitarlos porque el asunto es un asunto muy interesante para el desarrollo de América Latina y de verdad también disculparme como mi colega boliviano porque ya son muchísimos años que hablo poco español y a veces se me mezclan todavía palabras que no debían mezclarse, ¿no? Yo quería pedir una ayuda de los señores aquí para pasar el… Bueno, hemos escuchado toda la mañana grandes sueños y grandes propuestas de políticas públicas, de instituciones que tienen cobertura nacional, de instituciones que están luchando hace muchos años por reglamentar y por formalizar todo este asunto que nos trae al evento. Yo les voy a mostrar un ejemplo, una experiencia, porque en poquísimo tiempo, pero que intenta explicar cómo eso puede también realizarse en la práctica, cómo ese sueño de mejorar la calidad de la educación, de aproximar la iniciativa privada a el sueño de una educación de calidad puede suceder en la vida de las empresas, por ejemplo, de cualquier sector. En este caso voy a hablar un poco de la experiencia de la empresa de petróleo y gas en Brasil. Acuérdense que Brasil es un país descentralizado y claro, todos los estados pueden hacer cosas independientes. La empresa parece un superestado, en ese caso Petrobras, y ella actúa en todas las regiones que puede producir o puede distribuir petróleo, etcétera. Pero esa experiencia nos ha servido de base para que aprendamos, el día entero es un aprendizaje permanente, y eso que está escrito allá en la ley, ¿cómo es que lo ponemos en práctica? ¿No? Y yo que no soy ni del poder público, ni tampoco soy la dueña de la empresa, ¿cómo puedo intervenir para que la empresa se dé cuenta de que ella tiene que entrar en el acatar las políticas públicas por un lado y contribuir para que ellas sean formuladas de acuerdo con las necesidades reales de la vida productiva del país, no alejarse, no distanciarse? Creo que eso es lo mejor que tenemos de mostrarles en esta experiencia. Primero, ese mapa muestra el Brasil. La experiencia que les voy a contar se refiere a esa parte de la región. Ustedes ven que es una región muy grande, del sureste, sudoeste, en donde Petrobras actúa para distribuir. Esa refinería es la mayor del país, la que produce más cantidad de diésel y gasolina. Entonces ella tiene una influencia muy grande en muchas provincias, en muchos estados brasileños, y esa influencia no es solamente económica, porque por ejemplo, para modernizar una refinería, una refinería para ser modernizada cuesta más o menos casi 6 billones de dólares, demora 8 años en ser modernizada para producir una. Bueno, si una empresa como esas va a mejorar sus instalaciones, ¿por qué? Porque necesita adecuarse a las características y normas técnicas internacionales de disminuir los poluentes, los materiales que causan daño a la salud y al medio ambiente. Y ese es el proyecto. Modernizar en ese caso es mejorar las características ambientales del producto petróleo y diésel, en ese caso concreto. Entonces, modernizar un negocio de esos necesitaba 16,000 empleados directos, que significa más o menos 25,000 personas afectadas indirectamente en un área de menos de 10 kilómetros en torno. Pueden imaginar el impacto que causa llegar con ese montón de gente, y en lugar de llegar con ese montón de gente, lo que se buscó
fue crear las condiciones de diálogo y de aproximación urgente entre los gobiernos locales, las empresas potenciales proveedoras de servicios, de productos, de equipamientos, etcétera, para decir, bueno, ¿cuáles son las oportunidades que un emprendimiento de esos tiene? Y frente a esas oportunidades, ¿cuáles son los desafíos que tenemos de capacitar conforme el histograma, se llama en portugués, el histórico de la obra que va a tener en esos 8 años? Y ese histórico es lo que casi todas las empresas antes escondían, eso era secreto industrial. Hoy no es más secreto industrial, porque por internet cualquier uno puede encontrar el histórico de una obra y acompañarla. Entonces, muy interesante eso que se ha insistido hoy de repensar todos nosotros cómo podemos contribuir para que el flujo de informaciones entre el sector público, el sector privado y nosotros, ciudadanos comunes, exista. Y ese flujo de informaciones es lo que a veces es difícil de construir. Bueno, lo que hicimos ahí fue aproximarnos a la universidad, en ese caso Unicampi. Allá tenemos en la región metropolitana de Campinas 20 universidades y centros de desarrollo e investigación, de P&D se dice en portugués. Pero hay así una fama de que los científicos y sabios universitarios que están así en esas universidades de allá, los llaman los PhDioses, porque en portugués PhD se dice PhD, entonces los PhDioses. Traerlos a ellos para la vida real, el trabajo en campo, hablar con las comunidades, conversar con los concejales de un municipio, para que el concejal, en lugar de interferir con criterios político-partidarios, se dé cuenta que es la oportunidad de que su municipio mejore en alojamientos, en comercio local, en la legislación local actualizada para muchas cosas, en el sistema educacional local de aquellos municipios, porque claro, si iban a llegar 16,000 trabajadores, ¿y por qué tenían que llegar 16,000? ¿Cuántos de los que moraban por ahí o de los que viven alrededor podrían ser parte de esos 16,000? Pero hay que ponerse las pilas, entonces hay que realmente movilizar a mucha gente para que se haga ese trabajo articulado. Ese es nuestro papel como ciudadanos de un instituto que no tiene ni siquiera ánimo de lucro, que es el ILTC, donde yo trabajo. Y ese instituto lo que busca es eso, movilizar todas las fuerzas vivas de la sociedad para que conversen primero, para que conversando entendamos lo que viene por ahí, la demanda que va a haber y nos aproximemos a la universidad para que esa investigación sea científicamente hecha. Muy bien, pero los universitarios tienen que entender también que nosotros los comunes, ciudadanos, también sabemos muchas cosas y hacer con que, no sé si aquí aplican la Agenda 21, imagino que sí, hay programas de Agenda 21, maravilla. Es una de las principales herramientas para hacer esa movilización, porque con la Agenda 21 conseguimos que se organicen el primero, segundo, tercero y cuarto sector y conversen. Entonces montamos el programa Corriendo, para que, corriendo ahora decir 1 año, 2 años, ¿sabe? Mucho diálogo, mucha reunión, mucho encuentro, muchos indicadores para aprender a ser medidos y encuentros constantes para que eso sucediera. Después había que pensar también, ok, vamos a hacer un gran movimiento para capacitar mucha gente de la comunidad, vamos a ayudar a que las personas que vengan de afuera tengan condiciones de hospedarse y de vivir en aquella región sin causar impactos, sin aumentar la prostitución, sin aumentar la violencia. Eso todo tiene que ver con desarrollo sostenible, y ahí que viene la cuestión. No existe éxito empresarial si el ambiente en torno a las empresas no está debidamente desarrollado, si no funciona el transporte, si no funciona la luz, si las personas no saben ni siquiera conversar, si las personas no saben trabajar, si la alimentación no es adecuada, la competitividad de aquella empresa también disminuye. Ese es el objetivo de poder aproximar, y la certificación que los cursos tienen en una experiencia de esas es muy práctica, porque está construida encima de demandas bien identificadas
en el corto plazo inclusive, pero que van a servir para el medio y largo plazo, porque así como hay esa refinería se iba a modernizar, otras 11 entraban en proceso de modernización. Por tanto, había un mercado potencial solamente para aprender a modernizar un tipo de instalaciones como esas. Por otro lado, una operación de esas grandes significa que tiene que haber una cantidad de servicios que las micro pequeñas empresas deben ofrecer, pero no estaban preparadas. Hay que preparar las micro y pequeñas empresas también con el mismo celo y la misma preocupación que se preparan los técnicos que irían a asumir las obras. Bueno, ese es el tipo de trabajo que después también nos obliga a pensar, ¿y cuando terminen las obras? ¿Qué va a suceder con esas 16,000 personas que van a trabajar? Parte del desafío de planeación para que de verdad eso contribuya al desarrollo local y regional. Por tanto, mejorar la productividad, disminuir o mitigar los impactos sociales que pueden causar obras como esa, aumento de migración que no es deseada, por ejemplo, una sobrecarga en la demanda de los servicios hospitalarios de la ciudad, etcétera. Si ven la cantidad de detalles que hay que aprender a capacitar las personas, en nuestro caso, ni uno de los hospitales en las 4 ciudades en torno tenía unidad de UTI, se llama ya, unidad de tratamiento intensivo, pues hubo necesidad de planear rápidamente cómo hacer con que por lo menos 2, una crease una unidad de tratamiento de quemados y otra una unidad general de cuidados intensivos. Desarrollo sostenible, es una cosa muy amplia. No era solo formar soldadores y caldereros, no, había que preparar la comunidad y las ciudades en torno para que ese negocio de aquella empresa no solamente fuese correctamente hecho, oportunamente realizado, en el menor costo, con la mejor calidad, más que la hiciera competitiva en el plazo que ella tenía para que eso sucediese. Y los plazos obedecían a esto, obedecían a exigencias de los licenciamientos. Y en general, cuando estamos en la universidad y cuando estamos en organizaciones que lidian con educación, no sabemos nada de esto. Y tenemos que aprender sobre exigencias y licenciamiento, que un licenciamiento tiene en nuestro país, en nuestra región, sobre las condicionantes, sobre esos pareceres técnicos, cómo los podemos administrar para que se transformen en soluciones para el municipio, sobre cómo es que se hacen las relaciones con los públicos de interés, y una de las estrategias es eso que tiene que ver con las metas del milenio. Porque por más que estemos en un municipio pequeño de 60,000 habitantes, por ejemplo, que era ese caso, y había otros 3 municipios en torno, cada uno de 70, 80,000, eso hace parte del planeta Tierra y hace parte de las metas del milenio para proteger el planeta Tierra. Y eso se nos olvida a veces. Pensamos pequeño y se nos olvida que estamos en aquel sistema global. El suceso, el éxito de este programa fue pensar globalmente para resolver el problema local. Ayer todo el mundo recibió muchas capacitaciones sobre las metas del milenio, el Pacto Global de la ONU, para entender cómo conversar con los empresarios y cómo conversar con el sector público. Entonces, por ejemplo, en 2005 y 2006 fueron hechas todas estas investigaciones en la región. Pero hechas investigación de campo. Una investigación de campo, por ejemplo, esa de las empresas, duró 3 meses. Llevamos estudiantes universitarios, 200 estudiantes universitarios, en 3 meses levantamos la investigación rapidísimo, no salió cara, pero tenemos un mapa exacto de todas las empresas que existen alrededor, qué hacen, qué no hacen, qué pueden proveer, qué no pueden proveer y cuál necesita ser fortalecida y cómo podemos trabajar con ellas para lo que venía ahí en 2008, 2009, 2015. Se hizo otra investigación, un censo de verdad, de las residencias, empresas, cómo el transporte local estaba aconteciendo, porque claro, una obra de esas que
que mueve 16.000 o 20 y tantas mil personas, aumenta el tránsito de camiones. Eso pensamos nosotros cuando hablamos en capacitación. Pensamos si en las escuelas vamos y les explicamos a los niños. Claro, no vamos porque nunca le contamos a los profesores que vamos a hacer esas obras. Entonces, una de las cosas que hacemos constantemente es traer los profesores de todas las escuelas, los directores de las escuelas, para que conozcan las obras que van a ser realizadas en la región en el decorrer de 2, 5, 10 años. Y con eso hay lo que conseguimos de la apropiación social del territorio. Las personas comienzan a entender que ahí hay un futuro potencial. Los jóvenes que hicimos la investigación, entre jóvenes de 15 y 18 años, ¿cuál es el sueño de? Hacíamos 3 preguntas, pero una de ellas era, ¿cuál es su sueño cuando termine la escuela? Irse de su municipio, ir para la capital que la telenovela de moda les muestra como el futuro maravilloso, Río de Janeiro, San Pablo, todo eso. Imaginen qué horror. Entonces, con eso se hizo todo un trabajo para mostrarle a los jóvenes, no, su municipio tiene grandes perspectivas, pero el trabajo dura 1 año, 2 años, es un trabajo a través de los profesores, concurso con el SEBRAE, para que los profesores en sus clases estimulen a los niños y los jóvenes a investigar su municipio, su región. Ellos van a hacer trabajo de investigación escolar, conociendo las empresas, conociendo los proyectos, y con eso pues, fortaleció sin duda ninguna el interés de los jóvenes por quedarse en su municipio. La otra cosa muy importante, que esa formación, esa capacitación que antes no era incluida, es incluida ahora, es sobre gestión de riesgos, emergencias y contingencias, porque a veces las personas no piensan cuál es la consecuencia que puede traer gran industrialización en mi región, cuáles son las consecuencias de los cambios que están aconteciendo en mi ciudad, sobre el crecimiento de la propia ciudad, la urbanización desorganizada, etc. Entonces, eso es que nos ha mostrado, eso es parte de los estudios que mostraba, agrupaba dónde están las empresas, qué producen, qué riesgos tienen. Aquí mostramos, comenzamos a crear la cultura de trabajar con índices, de mostrar números a la sociedad, de mostrar números a las personas y a las empresas y al gobierno, decir, oiga, de todas las empresas esas que nosotros investigamos en la región, mire cómo es el sistema. Ellas emplean Galvón Ingeniería, CMS, Yesa, etcétera. Ellos emplean tantas personas de aquí, tantas personas de fuera, en tal área. Es una estrategia fantástica y que no nos quedemos dando números, estadísticas, indicadores y datos solamente para el poder público, solamente para los gestores. La sociedad tiene que aprender a lidiar con esas cosas, porque somos muy mal informados en general. Datos como ese, mensualmente divulgábamos los índices de empleo y desempleo de su propio territorio, porque ahí ellos comenzaban a identificarse dónde estamos nosotros. Es decir, esa movilización constante da una cosa que yo digo que son los 3 pilares de trabajar en busca de mejorar la calidad de la educación. Primero, informar, informar, informar. Segundo, crear confianza a todos los niveles. Y tercero, entregar un producto, que en ese caso es educación de buena calidad. Entonces, el sistema escolar local está totalmente así, constantemente atendido, visitado, con reuniones, con conferencias constantes para los jóvenes sobre esa cosa que viene ahí, ese futuro. ¿Qué es tener empresas en su región? ¿Qué es tener un nuevo mercado? ¿Qué es tener gente de afuera? ¿Cómo es que debe ser una ciudad acogedora, una ciudad, cómo es que su calle debería estar limpiecita y el andén por donde andar puede ser para facilitar el caminar? Es decir, cada persona en torno de los emprendimientos tiene que entender que eso tiene que ver con él. Y entonces la campañita que hacemos se llama en portugués, "Isso conmigo", eso tiene que ver conmigo, en mi vida personal propia. Por tanto, la movilización del poder público, de la comunidad y de los
y de las empresas va sucediéndose de forma muy armónica, de forma natural. No hay que inventarla, no hay que atafagarnos de reuniones, no. Ya existen muchos momentos de encuentro en las comunidades, muchos. Los consejos municipales se reúnen toda semana, por lo menos allá. Muchas otras reuniones de empresarios, las asociaciones de industria y comercio, lo que hay es que organizar que en esos momentos la información que queremos llegue, que estar dispuestos a estar presentes con esos momentos en esos lugares, es decir, salir de la línea de confort, de acomodación y lanzarnos realmente a entender que capacitar para el desarrollo sustentable tiene que ver con una movilización de todos. Lo que hicimos aquí fue aprovechar la llegada de ese emprendimiento, pero no necesitamos esperar la llegada de un emprendimiento. De todas maneras, es una metodología que hemos aplicado en muchos lugares, pero les cuento ahora con motivo del emprendimiento que fue fantástica. Ahora, una cosa que es los indicadores que hacíamos de los cursos. Nosotros medíamos, no solo medimos, como divulgamos, porque miren, allá hay un montón de auxilios para las familias, auxilio para el gas, auxilio para no trabajar, auxilio para un montón de cosas. Y esos auxilios crean mucha pereza entre las personas para trabajar. Y entonces siempre les informamos a ellos, miren, si usted trabaja, si usted estudia más, si aprende más, mire esos indicadores que puede conseguir, vea el índice que podemos llegar, mire la calidad de vida cómo va a mejorar, vea el transporte cómo puede mejorar, etcétera, etcétera. Las personas tienen que aprender a entender con números. Entonces siempre mandábamos algunos de esos índices, los mostrábamos trimestralmente, otros mensualmente, casi todo era trimestral y mensual. Dependiendo de los eventos donde estábamos, entregábamos muchos índices que eran divulgados de forma natural por los periódicos locales, etc. El otro componente muy interesante es crear la cultura de comenzar a hablar del concepto de calidad en la vida, porque nuestro problema cultural en toda América Latina también, yo no me acuerdo que a mí en la escuela me hubieran enseñado mucho la cuestión de la calidad de la vida con una cultura de la prevención, del cuidado previo, de me informar antes, ¿sabe? No, esto es un esfuerzo muy interesante que he hecho a través de las escuelas, y mire que estoy hablando de una empresa gigantesca, pero la empresa es consciente de eso y facilita la Agenda 21, apoya la Agenda 21 de una forma extraordinaria, hasta que tenemos foros municipales de la Agenda 21, todo apoyado también por la empresa, apoyado en el sentido de darle información, de facilitar espacios para trabajar, de traer especialistas para ellos saber cómo trabajar en comunidad, etc. Y cómo llevar los conceptos de calidad al día a día de las escuelas, al día a día de cada unidad de trabajo en esa empresa. ¿Cómo enseñar a esos 16,000 trabajadores? Hoy es obligación de cualquier empresa en el mundo de trabajar con el HSQ, que llaman aquí, ¿no? Que en brasilero se llama QSMS, Calidad de Seguridad, Medio Ambiente y Salud. Entonces, trabajar esos conceptos desde la escuela hace parte de un camino para facilitar la certificación de calidad de lo que se haga en un país. Si nuestros jóvenes comenciesen a entender que ellos cuidar del espacio físico donde están estudiando hace parte del concepto de su calidad de vida, que ellos tienen que entender que tener rigor en horarios, tener rigor en procedimientos, registrar procedimientos. Entonces, de las 8 de la mañana a las 11, porque los horarios de América Latina, los alumnos estudiar de verdad, no estudian mucho, ¿no? Porque la bagunza, el desorden, de una hora de aula, que normalmente deberías estudiar 60 minutos, se estudian más o menos entre 35 y 40 minutos, ustedes saben eso. Imaginen nuestro nivel de competitividad, si estudiamos tan poquito, y además en muchos países estudian 4 horas. Eso es sino básico, por eso estamos como estamos en todos los testes y las pruebas de PISA, ¿eh? Porque no estudiamos, la verdad, no aprendemos.
En este trabajo, una de las primeras cosas fue comenzar a crear los cursos que el mercado no ofrecía. Soldadores se dice, ¿no? Y mazariqueros, eran 18 categorías. Y esos cursos, cuando fueron creados, la primera novedad que encontramos es que hacíamos un proceso de selección y después aplicábamos un test de matemáticas básicas, gente, y de lengua portuguesa. Pasaban 22% de los jóvenes. Nadie habla bien portugués de los muchachos, nadie matemáticas. ¿Qué hacíamos? Nosotros hacemos eso todavía hoy. Entregamos la lista de todos los que no consiguen el índice mínimo para hacer un curso de soldador, imaginen. Pero no consiguen entender un texto, no interpretar, imaginen, no logran interpretar un texto explicando en qué momento abrir la tornera o cerrarla. Se mueren cuando el tubo de alta presión esté funcionando, ellos van a morirse porque no saben interpretar el manual. Entonces, ese tipo de información y ese tipo de capacitación hacía con que nosotros fuéramos a buscar la manera de que las normas y los procedimientos hiciesen parte de esa cultura del día a día. Y le devolvemos a la Secretaría de Educación la lista de esos jóvenes que no lograron esos niveles. Con eso la Secretaría los llama para que ellos puedan hacer cursos de actualización de matemática y lengua portuguesa. Creo que es un tipo de cooperación que la empresa ofrece al sector público para que logre un nivelamiento lo más rápido posible para que los candidatos a los cursos técnicos puedan hacerlos. Bueno, en muchísimos otros detalles de calidad, seguridad, esos son más datos que pasábamos siempre, las categorías en que los cursos se daban, siempre avisamos cuántos hombres, cuántas mujeres, porque el proceso todo busca que no es solo capacitar personas, es cualificarlas para que ellas puedan realmente trabajar en el mercado de trabajo que está ahí ofreciendo. Por ejemplo, Brasil hoy necesita 8.700 soldadores que sepan de solda de navíos para la industria naval, y no tenemos los 8.700. Creamos un programa que se llama Ciudad de la Solda, y estamos ahí formando, pero alcanzamos a formar 300 por año, imaginen. ¿A qué hora? Entonces llegaron ya 100 de Japón, 200 de los países escandinavos, mercado hay, mucho mercado. Esto es lo que buscamos en últimas con el programa, es realmente ayudar a que existan ciudades innovadoras, educadoras y sostenibles, que ellas necesariamente tienen que responder a las necesidades de un mercado que está pujante a pesar de todas las crisis. Nuestros países tienen muchas oportunidades, pero estamos en niveles muy bajos de competitividad y de productividad que se pueden resolver de muchas maneras. Bueno, el tiempo acabó y dejamos para después. No fue necesario.